toda obra tiene su propósito. ¿Sí? Toda obra tiene su propósito. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista y la perspectiva 360 grados, no solo únicamente inclinándonos hacia un solo lado. ¿Ve? ¿Para qué o por qué obra para bien? Y si bien está obrando Dios en tu vida. O para quién es o quién está obrando u obra para bien lo que Dios está haciendo. Este mensaje, pues, ha hecho en mí gran efecto, como no te lo imaginas. Porque me sorprende bastante y mucho al leer la palabra, me impacta el cómo, pues, los términos han ido cambiando año por año o siglo tras siglo. Más evita la traducción o las versiones. Y bien que cuando vamos a los orígenes de las cosas, descubrimos la verdad y la verdad pues nos hace libre. Esto es lo que pasa para con muchos doctos e intelectuales que de una vez se congregan, comienzan por el Espíritu, reciben libertad, sanidad, bendición y luego pues comienzan a indagar, investigar y profundizar acerca de los términos y la palabra y terminan viendo o prestándole atención a cosas que no edifican. ¿Cuáles estas palabras Pablo las habló? Puede irte a Proverbio 16 y vamos a enfatizar del 1 al 9 para comprender con exactitud al respecto de cuántas citas bíblicas te voy a dar dentro del mensaje que corrobora y pues respaldan este mensaje. Proverbio capítulo 16 del verso 1 al verso 9. Toda obra tiene su propósito. Has oído en Romanos capítulo 8 que todo obra para bien, pero ¿para quiénes? Para los que aman a Dios conforme a su propósito es llamado. Otras versiones más adheridas a lo antiguo, a los papiros, a los 5 libros primero, en el que pues indica brevemente en el que Dios está obrando en todas las cosas para bien. Porque un Dios de amor no quiere ningún dolor o padecimiento para ti. Tenemos un énfasis que edifica y 2 subtemas. En el primer subtema, 7 finalidades o determinación por la cual todos obramos o muchos trabajan u obran con propósito. Segundo subtema, 4 maneras de Jehová Dios Yahweh definir el propósito de su obra, poniendo hacia adelante todo esfuerzo de operar, toda actividad conforme a su voluntad para prosperar. ¿Cómo Dios realmente define su obra? Y cómo esto se manifiesta para que hacia adelante podamos nosotros hacer ciertas actividades y prosperar en ellas. Viendo que verdaderamente pues todos y cada uno de una manera u otra obramos para algo, para alguien o para una cosa. En fin, quiero que preste breve atención. Vámonos breve y directo a Proverbios capítulo 16. Te damos gracias, Dios, Padre amado, Señor, gran yo soy, misericordioso Dios, por esta tu palabra. Gracias por la revelación, la confirmación, la interpretación en ella. Gracias, Dios de los cielos, Señor, todopoderoso, misericordioso Dios, oh Yahweh, en tu nombre leemos y meditamos. Y en el nombre del Espíritu Santo, consuelo y sello fiel, quien nos trae a memoria lo que debemos decir. En el nombre de Jesús, el Mesías, el Salvador. Amén y amén. Sepa usted que ahora mismo usted está orando. Entienda que Dios está orando. Va a comprender definitivamente de una vez por todas que Dios no descansó, porque Jesús dice en muchas ocasiones, mi Padre todavía obra, aún no descansa. Es decir, que para con lo que es el obrar o la obra que Dios hizo desde el principio, la creación, Él descansó de ese tipo de obra. Para con la obra tuya, para con la obra mía, Él está obrando. O está trabajando para que entiendas algo. Pero comprender los términos es sumamente importantísimo en tu vida personal. El porque ya de manera cuando te capacitas de un momento a otro, entiende que ya no vas a trabajar, sino a laborar. Cosas extrañas, ¿verdad?
Cuando te cree ya intelectual o profesional, o cuando ya entiende que tiene X o cual capacidad, ya no trabaja porque es más la responsabilidad lógica, razonable y espiritual que el esfuerzo físico. Entonces no le llama a trabajar, sino obrar o laborar. Sorprende cómo Dios en su palabra nos da el descanso y entendimiento de que Él está obrando. Veamos el por qué y para qué. Proverbio capítulo 16. Proverbio capítulo 16, del 1 al 9. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tu Dios, y tus pensamientos serán afirmados. Recuerden que las emociones surgen y yacen por un pensamiento con un deseo. Y comienzan a fluir ciertas sensaciones y ahí se manifiestan las emociones. Verso capítulo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. Abominación es Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Veamos cómo en manifiesto del verso 4, acá nos dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Más bien decir de una manera y una forma como en traducir e interpretar de manera que quiso decir Salomón en el entonces diciendo, porque todas las cosas por el cual Dios ha hecho tiene un fin. Otras versiones y traducciones dice, porque todas las cosas por el cual la hizo Dios obra para bien. Y esta que es en un lenguaje más llano en versión y traducción para con lo que es la impresión del año 2010 de la Reina Valera 1960 de Casiodoro de Reina. Debemos comprender que hay mucha problemática por la ideología y los distintos tipos de géneros o congregaciones, denominaciones y muchas sectas. ¿Cómo podemos comprender y entender que en todas las cosas, como bien ya dije en otras versiones, también el capítulo 8 de Romano, Dios está obrando para bien? Por encima del dolor, el sacrificio y el esfuerzo que le tomó a Job. Llevar una familia con 3 hijos, una esposa, todo lo que él poseía, a amistades, amigos. ¿Cómo comprender y entender que en medio de Isaac ser sacrificado, Dios estaba obrando? ¿Cómo pudiera usted comprender que en la situación, la circunstancia, que el pueblo del Señor largó más de 400 años de esclavitud, especificando un poco aún para con Egipto de esclavo, el pueblo trabajando? ¡Oh, espérate! Ahí es cuando conocemos el trabajo. Ahí es cuando vemos del por qué de ámbito anglosajón, del inglés sajón antiguo, cómo es que del francés nórdico y para con lo antiguo igual, surge y yace por condición de la forma y la manera en que las personas presentaban las cosas, ya sean ficticias o verídicas, en un lugar llamado obra. Las obras teatrales. ¿Creen que esto existió porque hay mucho que le tomó por el talento o el don que Dios le dio para presentarse ante todo de esta manera? No lo pienso.
Creo que ellos quisieron presentar, igual como cualquier película o movie hoy día que presentan la realidad, de valga la redundancia, las verdades de una forma ya más fácil. Tener credencial, el permiso para llevarte ciertas cosas que directamente por las leyes te lo están impidiendo. ¿A través de una canción? Sí. ¿A través de un drama? Sí. ¿A través de una obra? Sí. ¿A través de una película o una movie? Sí. ¿Una telenovela, una novela? Sí. Dios está orando. Sorprende, impacta. Pero a manera que comprendes el término, lo indaga, lo investiga, y para con este mensaje conocerá y entenderá que las cosas malas usted nunca la quiere. ¿O sería yo una persona que no tuviese cuerda? En el mensaje que te estoy dando, usted sopesa muy dentro de usted mismo, de usted misma. Y vaya a entender que las cosas, por cuanto son buenas para ti, para el otro puede que no lo sea. Y de manera que, por doloroso e imposible que se vea, lo que tú quieres lograr y alcanzar, de un momento dado a otro, Dios manifiesta su obra terminada. Tenga la paciencia, su obra completa, dice Santiago. Manifiesta a Timoteo muchas cosas igual. ¿Cómo es que en medio de una situación Dios manda a hablarte de paciencia? Si la paciencia produce prueba y la prueba manifiesta esperanza, y la más esperanza es lo que nos hace entender y creer que algo puede pasar o suceder, de una esperanza, una espera larga y extensa. Y Dios está obrando en medio de una circunstancia, una situación que ni siquiera te lo imaginas, pero te sientes trabajado, cargado y cansado. Porque Dios dijo: venid a mí que yo os haré descansar. Porque te has engañado o te han engañado. Por terminología, pero una muy buena y excelente esperanza de vida Dios te ha dado. Por cuanto todo tú lo que esté haciendo y no conoces, no es que lo ignore, no conoce lo que está haciendo, no te es pecado. Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Recuerden, de manera intelectual y profesional, muchos cuando descubren la palabra, el término, ya cambian la manera hasta de hablar, de vestir, de caminar. Porque entendieron que esta forma no era la manera, valga su redundancia, de caminar, de vestir, de hablar, hasta de comer. Imagínense cómo está la sociedad hoy día, en el que esto no se come, aquello no se come, esto daño, esto mata, esto no sé cuánto, aquello, y ahí usted, largos años de su vida comiendo esto o cuales cosas y ahora le hace daño. Sorprende, ¿verdad? Y usted diría, bueno, porque todo en exceso hace daño. Vaya, pero qué tan fácil entender las cosas así y no comprender que Dios está orando. Y que en medio de eso tan trabajoso que ha sido, porque es doloroso y trabajoso, hay personas que no tienen la mínima capacidad de ni siquiera poder llevar una dieta estable. Veamos. Énfasis que edifica. Es un breve y pequeño introito al mensaje para comprender con exactitud los subtemas y los puntos. Y aún así también igual los términos y la palabra. No desarrollando. No se toma más que 1, 3, 4, 5 minutos como mucho y demasiado. Digamos que este es la parte de cuanto se lee conforme y de acuerdo a la misma palabra establecida, para que pueda comprender el mensaje exactamente. Énfasis que edifica. Si ellos, presta mucha atención y oye bien, si ellos son tan estrictos con las leyes, defendiendo sus ideologías de géneros u orígenes de concupiscencias, arraigada en el error o pecado, engañando, si le fuera posible, a los de la fe. Entonces, ¿por qué confundir una cosa con otra? Una palabra o término original con su sinónimo. Ya que Dios pone el querer como el hacer, es decir, disponibilidad con el accionar u obrar en ti, dones y talentos, y los perfecciona. Así que decidí obrar arduamente, profundizando en los términos y o palabras, obra, trabajo, propósito. Para que la obra de Jehová Dios Yahweh tenga su fin en nosotros,
Inmediatamente iniciamos con el término obra, palabra que viene del latín opera, que quiere decir operar, significándola como trabajo. Ópera nos dio la doblete ópera, con tilde o acento en la O, y viene del opus, significando obra, inclinándola a la música y se vincula a una raíz indoeuropea op o p, que indica actividad, esfuerzo, atención, trabajo y producir en abundancia. Obra es un sustantivo femenino, vocabulario que se define a cualquier elemento producido, elaborado y hecho por un agente, es decir, cualquier producto de tipo intelectual basado en un arte, ciencia, especialidad o letra y con particularidad el que es de alguna importancia. Seguimos con la palabra trabajo. Escucha, presta breve atención. Término que proviene del latín vulgar, tripaliare, significando torturar. Y tiene su raíz en el latín tardío tripalium, que se refiere a un artilugio de tortura que usaban los antiguos romanos para castigar a los reos o condenados. Por lo que el tripalium era un yugo fabricado en 3 palos, en referencia a la palabra latina palium, que significa palo. En este aparato de tortura, el delincuente era amarrado y luego sometido a azotes. Y con el tiempo la denominación tripalium se asoció con la fatiga, el sufrimiento o la penalidad y se utilizaba normalmente para referirse a las actividades que se realizaban en el campo y en régimen de esclavitud. ¿Ya entienden por qué los de arte alcunia no trabajan? Ellos conocen el término, ellos obran, laboran, accionan, son eficientes. Básicamente el pobre trabaja. Por eso Dios dijo, bienaventurado el pobre. Y para Dios verdaderamente, pues, no traerte a colación las cosas porque por falta de conocimiento perece el pueblo, es que no leen la palabra. No quieren asumir la responsabilidad de que la palabra de Dios no se basa en una versión, una traducción, una impresión, sino una revelación manifiesta, dada por inspiración del Espíritu Santo mismo del hombre. Es más fácil creer y confiar para con el que ama y todo lo da sin esperar nada a cambio, para con aquel que está dando esperando que algún día algo le den, porque produce un gran dolor y un daño. Y Dios mismo está obrando. ¿Por qué surgió y para qué el término? ¿Para quién lo hicieron? ¿Por qué traducen y significan esta palabra de manera como una esclavitud? ¿Te acuerdas cómo estaba el pueblo de Israel? El por qué Salomón tiene que escribir estas cosas. Y las traducciones, las impresiones, no encuentran qué poner porque son tantas las cosas que quiso decir el escritor por revelación de Dios, que ellos los encerraron en cierto término. Y a manera que tú tienes la oportunidad de llegar a ciertas versiones y traducciones de Biblia, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cabe destacar que en la cultura gregolatina, la actividad laboral tenía un escaso reconocimiento social, ya que el trabajo manual era considerado algo indigno. Te sorprenderá esto, ¿verdad? El trabajo manual era considerado algo indigno, ¿verdad? Que se asociaba a la condición de esclavo. La palabra trabajo en inglés no se traduce como trabajo en sí. Te están engañando. Óyeme, son tantas las cosas que uno dice, pero Dios, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que estamos trabajados. Porque tratamos de ver la verdad y no somos libres aún todavía. En inglés significa work, que traducido quiere decir hacer. Finalizamos énfasis que no se edifica con el término propósito. Palabra que viene del latín propositum, resultado de ella, el término proponer, compuesto del prefijo pro, que significa
hacia adelante o para el futuro. O sea, lo que pasa es que Dios, en medio de esa circunstancia tuya, de esa situación que tú entiendes, tú piensas que está bien, porque el problema de nosotros, que todo lo que estamos haciendo, estamos entendiendo que está bien. Y en su finalidad, cuando todo termina, vemos el resultado. Y hasta que estamos viendo ciertos resultados que va conforme y de acuerdo a nuestros deseos, estamos bien. Pero cuando las cosas no suelen suceder conforme a nuestros deseos, las cosas comienzan a estar mal. ¿Sabes tú en verdad por qué debes pedir o no? Por eso es que todas las cosas obran para bien para el que ama a Dios conforme a su propósito es llamado. ¿Y quiénes son los que son llamados? Estos que de una forma u otra fueron elegidos, escogidos, en el cual Dios de antemano ha preparado su obra perfecta. Sorprende e impacta. Y positum, participio de poneré, que quiere decir algo hacia adelante o poner. Propósito es un sustantivo masculino, término que se refiere a la intención, objeto, finalidad, deseo, propósito, pretensión, empeño, objetivo, determinación, realizar, obrar, lograr, conseguir o fin de hacer algo o de no ejecutar algo. Asunto, materia, sujeto, argumento, contenido, proyecto o cuestión en que se trata una cosa o algo. Esto es propósito. Para bien decir entonces, ya entendemos de que todo por el cual tú estás haciendo tienes un fin. No me venga con cosas que lamentablemente todo lo que usted hace o lo piensa o lo analiza o lo razona o de una forma u otra lo acciona, pero con un propósito, con un fin. De manera que usted quiere ver siempre ese resultado para bien propio y beneficio personal. Y en una que otras ocasiones para con los demás y otro. ¿Sabes tú en verdad si Dios está obrando? ¿Entiendes si se está trabajando? Vamos a diferenciar una cosa o la otra. Nos sentimos como esclavos trabajando. Nos sentimos como libres a sabiendas que nos ven como esclavos y tenemos una esperanza de que las cosas van a cambiar obrando. Ahora entendemos entonces, todo obra para bien a los que te han amado, ¿verdad? Esa partecita no está puesta en la canción. Lo que pasa es que de manera por el cual obrar u obra surge y yace y lo asocian más del ámbito de música. Pues los escritores, los compositores van a entender lo que estoy diciendo y tú que estás escuchando igual. Para ellos les es más fácil una consonante, una palabra con otra, una vocal que concuerden por una bendita nota musical. ¿Qué le importa el interés a ellos? Que no pongan el término que van o la palabra que corresponde. No, es que se escuche bien. Y de manera que muchos están trabajando oyendo una canción. Están cansados, fatigados, agotados, esclavos en ciertas circunstancias. Igual un mensaje. Sí, un mensaje te hace estar trabajado, cargado y cansado porque en vez de entender, te abnegas un poco más. Te encierras más. Entonces llega la esclavitud otra vez de Egipto. Pero Dios te quiere decir con este mensaje que Él está obrando. Y todo, no hay nada, absolutamente nada por el cual Él hizo y sigue haciendo. Y en el momento está obrando todavía. Porque lo que te fatiga, te cansa, te agota, te esclava es el trabajo, no el obrar. Son cosas por el cual esto nos hace de manifiesto. Primer subtema, 7 finalidades o determinación. Por lo cual todos obramos o muchos trabajan o obran con propósito para que se entienda. Bien, primera finalidad por la cual obramos con propósito. Si no es así, arránqueme la cabeza de raíz. Con el fin de comprar. ¿A quién quieres comprar? ¿Se compra con dinero, sin dinero? Usted quiere comprar con actitudes, con gestos, con hechos, con ademanes, con cualidades, con características, sin un centavo. Usted quiere comprar con esa actitud y esa cualidad de atraer al otro hacia ti. ¿Obras o trabajas? Pero con la finalidad de comprar.
Ya estamos entendiendo que no me agrada, no me gusta que me dividan el ministerio con el obrar, con el negocio, con la empresa, con los matrimonios. Yo no predico inclinado o declinado hacia un solo lugar. Yo predico 360 grados como Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca se enfocó en las mujeres solamente. Cristo Jesús no se enfocó en los hombres. Cristo Jesús nada más no se enfocó en los niños. Cristo Jesús predicó su evangelio para con todos y en todos, para darle por entendido que Dios está obrando y que Él obraba para que las cosas prosperasen en el mañana y tú no te fatigues, para que así logre y alcance el propósito por el cual fuiste enviado. Elvi, ¿qué es lo que te pasa? Tú no te pones viejo a dejar la chelcha, que este cuerpo va a perecer. Que usted lo esté viendo un poquito más jovencito, gloria a Dios. Mi Padre está obrando. Ciertamente nos sentimos muy fatigados en muchas cocinas porque muchas veces he trabajado. No es tan fácil como muchos lo ven y lo piensan. Entonces vuelvo y caigo en mi Padre Celestial para que Él culmine su obra perfecta, porque la mía es imperfecta. Trabajo. Todo lo nuestro como persona física es cansancio, fatiga, esclavitud. Nos sentimos esclavos en un ámbito social, matrimonial, en un ámbito de cuanto usted menos se lo imagina, mental, espiritual. ¿A fin de qué? Cuando escuchamos esa palabra, por eso se manifiesta la fe, y la fe en Cristo obra de manera por el cual Dios eternamente hizo su obra perfecta. Y vamos a escuchar. Ok. Segunda finalidad, con la pretensión de vender. No me venga usted a mi mujer que viste, hombre que calza. ¿Con qué finalidad usted obra o trabaja? ¿Quiere qué? Vender. ¿Qué quieres vender? ¿Se vende solamente por dinero? Estamos, sí, muy equivocados. Usted vende su apariencia, usted vende su personalidad, usted vende su tiempo, lo alquila. Todos los trabajos son alquilando tu tiempo en la gran mayoría. Por eso está la ley del trabajador, del que obra igual. Tercera, con la determinación de rentar o alquilar. Cuarta, con el objetivo de vestir. No existe nada ni nadie en esta faz de la tierra que de una forma u otra, mira cómo Adán, mira cómo Eva, los primeros nombres apodados, apellidados, Señor, alabado Dios del universo. ¿Con qué finalidad ellos obraron? ¿Para vestirse? No, pero luego trabajaron para vestirse. ¿Obraron para qué? Para que Dios lo alimentase. Y el diablo le enseñó la fatiga, el cansancio. Le enseñó la esclavitud. Y vino el problema. Y vamos a ver, sigamos. Quinta, calzar. Sexta, con la finalidad de comer. Usted obra o trabaja con una finalidad de comer. Óigame, no existe, no hay persona por el cual esté respirando en este cuerpo, en el que de una manera u otra no obre o trabaje con estas finalidades. Séptima, con el deseo de beber. Ay, Dios mío, yo conozco bastante y mucho por el cual de una manera u otra trabajan arduamente para beber alcohol. Todas las denominaciones que usted entiende y crea. Y bueno, otros obran para beber, tomar, desañugarse de lo que comen, tomar jugo, algunas que otras cosas que de una manera u otra son muy buena y satisfactoria a este cuerpo. Octava finalidad, con la intención de regalar, otorgar o dar. Novena, con el fin de que te regalen, te den u otorguen algo, una cosa o a alguien. O sea, de una manera u otra, todos y cada uno obramos con la finalidad o trabajamos para que nos regalen algo o nos otorguen algo, ¿verdad? Décima finalidad, por la cual obramos con propósito, con el objeto de pagar o que te paguen. Mateo 6 del 25 al 30, Lucas 10 del 1 al 12, Primera de Timoteo
5 del 14 al 18, la primera carta a los Corintios 9 del 1 al 14, Deuteronomio 25 del 1 al 4. Conoceremos, entenderemos acá en esta cita bíblica por el cual Dios manda a que no le ponga bozar al buey por el cual trilla, o sea, que labora la tierra. Y por cuanto era como una esclavitud, o más bien se utilizaba un palo atravesado, el yugo, pero en el hombre es tripalium o trabajo, básicamente 3 palos, porque una tortura, un sacrificio se relaciona, ¿verdad? Un poquito. Entonces él dice, básicamente el obrero es digno de su salario. Y todo lo que trabajan en el altar, o más bien decir, obran en el altar, tienen derecho a comer. Esto es lo que está indicando y está acá diciendo. Más dice que no te fatigue, o sea, no te preocupes por lo que debes comer, beber o vestir. Cada día trae su propio trabajo. Y la traducción en versiones más pusieron afán. Pero el afán es lo que te produce el trabajo. Cuanto más afanado te sientes por lograr alcanzar. Óyeme, si tú desde ahora comienzas a manifestar el obrar, a que comienza a ver más el poder y la misericordia de Dios, por encima de que no te llegue en el momento justo que tú quieres que lleguen las cosas. Se manifiesta la obra de Jehová, perfecta. Segundo subtema, tengo que resaltar, tengo que aclarar que no son 7 finalidades, son 10 finalidades, me perdonan. Segundo subtema, 4 maneras de Jehová Dios Yahweh definir el propósito de su obra, poniendo hacia adelante todo esfuerzo de operar, toda actividad conforme a su voluntad para prosperar. Ya comprenderá por qué está el don de operar o el don de operaciones de milagro. Ya comprende por qué esto concuerda bastante y mucho cuando Salomón dice, ¿cómo tú le dices a tu hermano, anda y ve y vuelve? Cuando venga te daré, cuando tú tienes en el bolsillo con qué resolverle. ¿Cómo tú le dices a tu hermano, anda y ve? Cuando tú tienes el poder para resolver. Entonces, básicamente esto concuerda bastante y mucho por lo que es Dios, nuestro Padre Celestial, está obrando. Solo son 4 puntos acá, o más bien 4 maneras. La primera manera por el cual Dios definió su obra con propósito, el propósito de obrar eternamente, hecho y formado eternamente en Cristo Jesús. Efesios 3 del 1 al 13, Juan capítulo 1 del 1 al 5 y Colosenses capítulo 1 del 1 al 23. Dice que en Él y para Él fueron formadas todas las cosas. Y que Dios manifestó su obra perfecta, eterna en Cristo Jesús. Lo dice con exactitud esta cita bíblica que te he dado. O sea que esa es la primera manera de Dios definir su obra con propósito. Si usted concuerda, cree y acepta, acuérdense que para el que cree todo es posible, dijo Jesús. Y bien, que el que le busca tiene que creerle que Él está entonces para que se convierta en obrar tu estado de actividad y no en un trabajo de esclavitud y cansancio, fatiga sin esperanza. Debe y tiene que creer y confiar y dejar que Dios finalice su obra perfecta en ti, como lo dice en la palabra que te estoy dando aquí, las citas bíblicas y la que te voy a dar. Segunda manera, por el cual Dios definió su obra con propósito, es decir, el propósito de Dios obrar. O sea, ¿cómo define Dios su manera de obrar? Esta se define en 5 géneros de obras. Primer género, la obra de Jehová dándonos el privilegio, decisión y bendición de obrar con propósito, o sea, confirmando, corroborando y avalando lo que ya le dije del principio en el primer subtema. Nada ni nadie trabaja u obra por nada ni por nada. O beber, calzar, vestir, o todo cuanto fue le manifiesto en el primer subtema. Pues por ende, esta se define en 5 géneros. Primer género, la obra de Jehová, dándonos el privilegio, decisión y bendición de obrar con propósito. Génesis capítulo 1, completito. No dijo Dios que en el principio estaba todo y Él lo veía como desordenado, en el sentido de que una cosa estaba mezclada con la otra. Y comenzó Dios ¿a qué? ¿A trabajar o a obrar? ¿Por qué no dijo trabajar? ¿Por qué no se atreven a traducir ahí? Y poner en vez de obrar, trabajar. ¿Por qué? Porque no concuerda. No tendría ningún sentido.
Porque la palabra o el término fue hecho para cuanto aquellas personas tienen la mente cautiva todavía esclava y trabajan con esperanza de obra u obrar o que Dios obre o que Dios termine por el propósito que tú fuiste llamado. Entonces, Génesis 2 del 1 al 3. Vamos a ver algo. Génesis 2 del 1 al 3. Vamos a ver acá de manera breve. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo la obra que él hizo. Yo supongo que ahí hubo música. Wow. Tun, 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 tun. Y hubo manera por el cual a alguien se le ocurrió ponerle a los manifiestos que se presentan en un teatro obra. Wow. Ya pueden entender más o menos para que comprenda. Colosenses capítulo 1 del 1 al 23. Perdón. Eclesiastés capítulo 3. Recuerden que acá Salomón está diciendo todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para lo otro, comer, arrancar. Todo tiene su tiempo. O sea que esta es la segunda manera por el cual Dios definió su obra con propósito. Y todo fue con un propósito. Y si bien te atreves a leer, comprenderá que Dios manifestó e hizo el hombre, igual los animales, los peces, y dijo, y este es el fin, con la finalidad de esto, yo hice aquello, la luna para que reinase en la noche, el sol para que alumbrase y reinase en el día, y el hombre para que subyugue la tierra, y que todos los animales vendrían a tener el temor del hombre. O sea, los animales nos tienen miedo a nosotros, temor, temblor, por eso es que ellos reaccionan. Santo Señor. Esta es la segunda manera. Segundo género. Segundo género de la obra. La obra con los impíos. Proverbio 10 del 10 al 21. Porque aún al impío lo hizo Dios para el día malo. Salmo 68, porque aún a los impíos Dios le dio dones para manifestar que Él está. O sea, Dios con la finalidad permitió, dejó. Dios obró de manera que Judas estuviese entre los 12 con la finalidad de que se perdiera básicamente. Pero ¿cómo es que Dios, su obra perfecta, quiere que todo hombre sea salvo? ¿Por qué no salvó a Judas Iscariote? Jesús dijo, solamente el hijo de perdición se perdió. Hay personas que nacen para perdición, no porque Dios lo quiera, sino que la obra perfecta de Dios con el fin y finalizó para que todo hombre no se pierda más. Sin embargo, están haciendo lo que le da la gana, inducido y guiado por quien ha interrumpido los términos y las palabras. Tercer género. Obra para con los llamados, escogidos o elegidos. Romanos capítulo 8 del 28 al 30. Porque todo obra para bien para el que ama a Dios conforme a su propósito y llamado. Y estos son los que aman a Dios, los que guardan su palabra. Entonces Dios está obrando. Dios manifestó desde el principio. Por eso es que yo vengo desde el principio siempre hasta el final. Y cada mensaje lo hago así para que la persona vayan desde leche hasta vianda. Desde algo ligero hasta algo tosco, duro. Para que usted encuentre allí en su palabra la esperanza misma de saber que Dios no hizo nada a lo loco y que la palabra lo habla. Porque hay que estarle prestando atención a tantas personas que por fama que tengan, digan, esto es así. Porque así ellos lo dicen, sin confirmarlo en la palabra. Dígale a un juez que tome una bendita decisión en un lugar donde tiene tantas personas sin ver los libros y ahí la ley y decir estas cosas. Sí que muchos lo hacen, pero la mayoría prefiere mejor estar apegado más aún legítimamente a la ley establecida. Cuarto género. La obra de Dios que debemos practicar como lo hizo Jesús. Juan capítulo 14 del 12 al 14. Juan capítulo 5 del 19 al 24. Juan capítulo 6 del 25 al 35. Esto nos habla y nos confirma y dice, ¿y qué obra haces tú, Jesús? Le dijeron los discípulos, los escribas, perdón. Y él le dijo, bueno, la obra de mi Padre. ¿Y qué? Explícame tú, porque yo no entiendo ese asunto. Y en una parte dice que nosotros haríamos todas esas obras y aún mayores. ¿Y cómo es que confirma estas cosas Jesús? ¿Y cuál es la obra
de su Padre que podamos creer en el que Él envió. O sea, eso no es un trabajo. Servirle a Dios, ¿por qué la gente lo ven como un trabajo? Porque no lo están haciendo por la obra perfecta de Dios. O sea, no fuiste inclinado, dedicado o llamado, elegido para que tú cumplieses esa obra como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, como apóstol, o llegas a ser como instrumento, vaso. Usted tiene que descubrir por el cual obra fuiste creado, por el propósito para el cual fuiste enviado. Usted tiene que tener una vida con propósito, porque todo lo que usted hace con un propósito en su vida. Bien. Quinto género del segundo subtema, la obra de la carne. Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Y contra tales cosas lamentablemente no heredarán o no entrarán al reino de los cielos. Porque la obra de la carne son hechicería, brujería, maledicencia, envidia, celo, contienda terrenal, todas esas cosas. Entonces, obra de la carne. Dios desde el principio creó una obra con el fin de que la carne no manifieste la fatiga, pero el hombre lo dañó. Inducido por el diablo, claro. Cuarta manera por el cual Dios definió su obra con propósito. Esta se resume en dos cosas sumamente imprescindibles para todos, en especial la iglesia. En especial la iglesia. Esta se resume en cuatro cosas sumamente imprescindibles. Cuatro. La primera, que todo hombre sea salvo. No va a haber un hombre que no se salve. Varón, ¿qué usted está diciendo? Si no, no hubiera un juicio. Si no, él no dijera, los muertos darán su muerto. El mal dará su muerto. Si no, él no hubiese hecho del principio su obra perfecta con la finalidad de cual o tales cosas. Entonces, ¿por qué tendríamos que reinar con el 1000 años? Como lo dice la palabra en el Apocalipsis. Hay cuantas cosas que están hablando gente con sumamente conocimiento, pero de letra, lejos del Espíritu de Dios. Diciendo cosas que no están establecidas en la palabra de manera concreta. Es decir, apoyándose a un verso, solo y únicamente. Pero bien dijo Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él. Pues ya de manifiesto habrá un tiempo perfecto en el que el juicio final vendría. Y el diablo comenzará a acosar y a acusar. Y Jesús, como nuestro abogado, tendría allí el libro que es el mismo de la vida eterna. Los que no se encontrasen allí, lamentablemente, no van a entrar. Primera de Timoteo 2, del 1 al 7, lo dice sí, clarísimo. Segunda cosa, que tengamos nuestra paciencia con su obra completa o finalizada, es decir, con propósito. Santiago 1 del 4 al 6. Vamos a ver, Santiago 1 del 4 al 6. Vamos a ver Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago está antes de Pedro. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 2, perdón. Sí, capítulo 1 del 4 al 6. Santiago capítulo 1 del 4 al 6. Nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Vamos a leerlo desde el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud, o sea, salvación o saludo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerden que Dios no tienta, sino que prueba. Y que junto con la prueba te da la salida. Dios está obrando. ¿Ves que Él está obrando? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Comprende que cada cita que te doy concuerda bastante con lo que te estoy enseñando acá, que lo dice la misma palabra, no es algo que he inventado yo. Tercera cosa, que toda obra mala sea vencida por las buenas obras con propósito. Todas las obras malas sea vencida con las buenas obras con propósito. Por eso Jesús mandó a que oremos por nuestros enemigos, no que estemos juntos con ellos. No que nos relacionemos, porque ¿cómo va a haber comunión entre un enemigo y un amigo? No hay comunión, no existe. Pero sí podemos bendecirlo y orar por ello. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues ascuas se le llegará a su cabeza. O sea, se van a cuestionar mucho. Entonces, nos indica aquí clarísimo en Romano capítulo 12 del 18 al 21 y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 17 al 18, para así comprender de que debemos pensar en todo lo que es bueno. Mientras más se está pensando en las cosas que son buenas por encima de doloroso o malo que ha sido todas las cosas en tu vida, indica que Dios está obrando. Pero cuando comienzas a pensar en las cosas malas, entonces te esfuerzas, te sacrificas y comienzas a trabajar. Cuarta cosa, Dios quiere que todos seamos perfectos, porque su obra es perfecta. Deuteronomio 32 del 1 al 4, segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, Mateo 5 del 43 al 48, porque perfecta es la obra de Dios. Él hizo todo perfecto y con la finalidad de, o sea, con el fin, con el propósito, Él lo hizo. Todo Él hizo con un propósito. Usted debe y tiene que definirse por el cual usted está obrando o trabajando. Defina su vida por amor a Jesús. Por el cual usted de una manera u otra comprende que obra o trabaja para beber, para vestir, para calzar, para vender, para regalar o que te regalen. Quinta cosa sumamente imprescindible para todos, especialmente para la iglesia, por el cual Dios definió su obra con propósito, que todo hombre sea santo, porque Él es santo, y sin santidad nadie lo verá. Levíticos 11, del 43 al 45, Levítico 20, del 1 al 8, y Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25. Más, dice el Señor tu Dios en este momento, para que tenga su obra completa, finalizada, por el propósito el cual tú fuiste llamado, escogido y elegido, debe que asumir y entender que de una manera u otra, por algo, tú estás obrando o trabajando. Reconócelo. Dile, Señor, me he sentido fatigado, cansado. Díselo en tu corazón, en tu alma. Dile, Señor, me he sentido trabajado, cargado. Ahora entiendo que soy yo el que pretendo darle toques finales, el inicio o el desarrollo a este vivir. Y ya sé que no puedo, porque me siento trabajado, agotado, cansado. Quiero que sigas obrando por la finalidad, el propósito que tú iniciaste e hiciste, Señor, tu obra desde el principio. Por algo tú me diste la luna, Padre. Oh Señor, sigue obrando. Para algo me ha permitido ese sol, gran yo soy. Sigue obrando, no me dejes estar trabajado, cagado, cansado, agotado, atribulado, angustiado, esclavizado en mi propio pensamiento, Dios. Padre amado, todopoderoso, Señor gran yo soy, misericordioso Dios, haz de manifiesto y cumple tu obra perfecta en mí. Me has enviado, me dejaste nacer, me has sanado, me has libertado, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, gran yo soy, misericordioso Dios. Que en este momento se hace de manifiesto tu poder, tu amor y verdad, tu misericordia. Gracias, Señor. Ahora le dejo como néctar
para que profese, y tú que te sientes apartado te reconcilie, y aún tú que has estado tan atribulado y como te sientes esclavo. La tercera manera por el cual Dios definió su obra con propósito. Por eso no te la dije, para que medite y sopeses. Bien. La que Él definió en 8 virtudes en mí. Primera virtud, me conoció. Segunda virtud, me dio un destino, me predestinó. Tercera virtud, me ha llamado. Cuarta, me eligió. Quinta, me salvó. Sexta, Él me justificó. Séptima virtud, me liberó. Y octava virtud por el cual Dios definió su obra con propósito en mí, me glorificó. Romanos capítulo 8 del 28 al 39. Efesios capítulo 1 del 1 al 14. Segunda de Timoteo 1 del 1 al 14. Y Romanos 9 del 1 al 14 te confirma, te habla con exactitud. Por el cual Dios desde el principio obró. Porque te sanó, te limpió, te purificó, te santificó. Él te llamó, Él te eligió, Él te escogió, Él te apartó. Él te glorificó. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por cuanto pueblos, naciones y países en este momento están viendo tu mensaje y aún verán muchos más. Sí, Señor, de manifiesto que sea tu Espíritu Santo en su corazón y alma. Ábrales a ser ruso, China, Señor, Japón, Estados Unidos y Dinamarca, aún Panamá, Colombia, Ecuador, Egipto, Gran Yo Soy, Estados Unidos, Dinamarca, Venezuela, Colombia, Ecuador, Francia, España, República Dominicana. En el nombre de Jesús, recibe la obra completa y perfecta del Padre eterno que designó desde tiempo perfecto para ti, para conmigo. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en ti, porque Él está obrando. Y por encima de doloroso y oscuro que ha sido todo, tiene un fin, un propósito. Deja que el Espíritu de Dios se te siga